En el bullicio de una mañana madrileña. Bajo el sol implacable que se filtraba por las ventanas de la oficina en el Paseo de la Castellana. Javier espetó desde el otro lado del Open Space. Necesito tu presentación en 20 minutos o usaré la de Carlos. Lo dijo como si yo fuera una becaria cualquiera. No la que había salvado su pellejo en cada crisis de última hora durante los últimos 6 años. Apenas había dado el primer sorbo a ese café quemado de la máquina cuando el adrenalin me golpeó el pecho como un martillazo. La misma rutina. Un lunes distinto. No preguntaba. Nunca preguntaba. Solo exigía. Descargaba y desaparecía como un fantasma que odia los aplausos. Abrí el archivo que me envió. Un revoltijo de puntos desordenados y palabras vacías que no se habían actualizado desde el último fracaso con el cliente de Barcelona. Sinergia innovadora. ¿En serio? Parecía escrito por una inteligencia artificial en un apagón. Así que empecé a hacer lo de siempre, arreglar lo que él rompía. Pulir lo que fingía construir. Y preparar otra obra maestra que llevaría su nombre en la primera diapositiva y el mío escondido en algún metadato. Si tenía suerte. 6 años en ese papel. No me quejaba. Era buena en ello. Sabía desmenuzar informes caóticos de CRM. Detectar patrones en listas de leads fríos y construir estrategias de contacto con clientes que realmente funcionaban. Había salvado el negocio más de una vez. Como cuando nuestro mayor socio de software casi se va después de que Javier ignorara una llamada de seguimiento. Yo volé discretamente a Sevilla. Manejé la reunión sola y cerré una renovación de 2 años con mejoras. Javier ni siquiera dijo gracias. Solo publicó en LinkedIn sobre victorias del equipo, mientras yo regresaba en un vuelo económico que pagué de mi bolsillo. La gente me llamaba estable. Fiable. De esas que trabajan entre bastidores. Al principio. Sonaba a elogio. No quería ser llamativa. No necesitaba focos. Pero con el tiempo, esos halagos se endurecieron en algo más pequeño. Como una forma educada de decir, no eres material de liderazgo. Vi a otros ascender. Voces más altas. Historiales más desastrosos. Currículos más pomposos. Los vi tomar crédito por ideas que apenas entendían y sentarse en salas a las que yo nunca era invitada. El puesto de directora de desarrollo de negocios se abrió la primavera pasada. Esperé. Releí el email interno 3 veces. Abierto a candidatos internos. Así que apliqué. Redacté un resumen cuidadoso de mi experiencia. Adjunté resúmenes de rendimiento. Incluso incluí mis mejoras en el pipeline de los últimos 2 trimestres. La reunión con Javier fue un martes por la mañana. Lo recuerdo porque me maquillé ese día. No mucho. Solo lo suficiente para sentir que me presentaba como alguien que importaba. Ni siquiera cerró la puerta. Se apoyó en el borde de mi escritorio como un director de instituto pillándome garabateando. «Escucha», dijo con esa media sonrisa paternalista. «Eres muy valiosa. ¿Vale? Pero no eres material de liderazgo. Eres una gran trabajadora. Fiable. Pero el liderazgo requiere presencia. Ya sabes. Mando. Tú eres más de bastidores. No es malo». La forma en que dijo «no es malo» me hizo querer doblarme en 2. Asentí. No discutí. ¿Para qué? Había visto lo que les pasaba a las mujeres que replicaban en este lugar. Las etiquetaban de difíciles o no colaborativas. Y luego las marginaban en silencio. Me dio una palmada en el hombro. Sí. Una palmada como si fuera un perro labrador que ha traído un informe. Sigue haciendo lo que haces. No podríamos funcionar sin ti. Ahí supe que nunca lo vería.
Ni las horas. Ni la estrategia. Ni las docenas de acuerdos que había rescatado en las sombras. No era una amenaza. No era una estrella. Era una herramienta. Desechable y confiable. Y estaba harta de fingir que eso bastaba. Al día siguiente, publicaron la lista corta en el portal interno como si fueran los Oscars. 5 nombres. Todos hombres. Todos más ruidosos que yo. Uno de ellos. Carlos. Sí. El de las presentaciones PowerPoint que una vez envió una propuesta con el nombre equivocado de la empresa en la portada. Otro. Miguel. Que literalmente olvidó presentarse a un pitch el mes pasado y me mandó a mí con 10 minutos de aviso y un encogimiento de hombros. Cerré ese acuerdo mientras él jugaba al pádel. Y ahí estaban. Celebrados. Ascendidos. Alineados como titulares mientras yo me quedaba en el banquillo con mis métricas codificadas por colores y un modelo de conversión perfecto que nadie se molestaba en leer. Miré la pantalla un minuto entero. No por shock, eso ya se había ido hace tiempo. Era el reconocimiento sordo y hueco de un patrón. Del memorándum no dicho que las mujeres como yo recibimos entre el año 4 y el para siempre. Sé indispensable. Pero nunca irreemplazable. Sé el pegamento. No el oro. Haz que las cosas fluyan para que otro conduzca. En la reunión de equipo esa semana, Javier se plantó junto a la pizarra con las mangas remangadas como si estuviera resolviendo el hambre mundial. Grandes cambios por delante, dijo. Reestructurando para ser más ágiles. Ágiles. Esa palabra maldita. Traducción, títulos barajados. Responsabilidades duplicadas. Reconocimiento a la mitad. Y entonces lo soltó. El nuevo organigrama de desarrollo de negocios. Era una broma. Una farsa completa. Habían dividido el equipo en verticales de crecimiento. Que era jerga para caos. El nuevo director. Miguel. El que pensaba que CRM significaba máquina de reembolsos al cliente. Debajo de él. Carlos. Laura y 3 nuevos fichajes que ni conocía. Mi nombre no aparecía en la diapositiva. Ni siquiera una línea punteada. Lo siento, dijo Javier después, sin levantar la vista del móvil. Pensamos que querrías seguir enfocándote en operaciones de ventas. ¿Es tu fuerte? Operaciones de ventas. El vertedero para todo lo demasiado sucio para que los chicos dorados lo manejen. El armario de la estrategia donde las buenas ideas van a enterrarse bajo 12 capas de hojas de cálculo. Esa noche, sentada en la mesa de mi cocina con una botella de Rioja y mi portátil abierto a mis antiguas presentaciones estratégicas. No las versiones de Javier. Las mías. Con estructuras limpias. Segmentación de mercado por niveles. Diagramas de priorización de leads y la propuesta abandonada para un nuevo rollout de CRM. Releí emails que había escrito pero nunca enviado. Notas que había redactado para clientes que pensaban que Javier era su salvador. Esperaba sentir rabia. Hervir. Pero solo sentía entumecimiento. Como si ya me hubiera desvanecido de la foto y fuera la última en notarlo. Pero hay algo en ser subestimada. Es silencioso. Lo que significa que puedes pensar. Planear. Observar la sala sin que nadie te observe de vuelta. Así que hice una lista. No una lista mezquina. No una fantasía de venganza. Una práctica. Anoté cada cuenta que había salvado. Cada estrategia que había autorado. Cada cliente que me llamaba directamente porque no confiaban en los trajeados. Luego empecé a marcar lo que Javier no había hecho.
Como actualizar el pronóstico de segmentos en 6 semanas. O seguir el acuerdo con López. O notar que nuestra tasa de conversión de outreach frío había caído un 14% porque los nuevos eran tan verdes que ni deletreaban bien el nombre del producto. A medianoche. Tenía más que una lista. Tenía palanca. Pero la palanca solo importa si sabes dónde aplicarla. Y yo tenía justo el lugar en mente. No se molestó ni en leer más allá de la diapositiva 4. Solo asintió como si lo hubiera escrito él mismo y se fue a su siguiente llamada. Ya practicando su risa humilde falsa para la suite ejecutiva. Era la revisión trimestral. La que decidía si los ejecutivos conseguían fondos o los asaban. La presentación del pipeline no era solo un apoyo visual. Era una bola de cristal. Marcaba el tono para los próximos 3 meses. Determinaba la asignación de recursos y, si se hacía bien, podía desbloquear apoyo del equipo de inversión de Antonio Ruiz. Todos sabían que Antonio tenía el oído del consejo. Lo que la mayoría no sabía es que yo lo había conocido 2 veces antes. Ambas porque Javier olvidó algo importante. La primera fue en una cena con nuestro socio logístico en Valencia, donde Javier estropeó tanto la presentación, que Antonio me apartó después para preguntar si teníamos una estrategia de contingencia. Le di un boceto en una servilleta de un enfoque en 3 niveles que había estado probando. Se quedó con la servilleta. La segunda vez. Nos cruzamos después de una llamada con un cliente que manejé sola cuando Javier estaba de vacaciones en Ibiza. Antonio dijo que apreciaba el seguimiento. Sonreí. Dije que era esfuerzo de equipo. Me miró como miran los listos cuando saben que mientes por profesionalismo. Así que, cuando entregué la presentación esta vez, no fue una entrega. Fue una prueba. Me quedé hasta tarde esa noche. No porque tuviera que. Todo estaba hecho. Pero no podía dormir. Vi la grabación de la última reunión trimestral. Vi cómo Antonio hacía preguntas para las que nadie estaba preparado. Cómo Javier bailaba alrededor de la decadencia de conversiones sobreprometiendo expansión de mercado. Revisé mis diapositivas. Corrí los modelos de nuevo. Todo sostenía. La diapositiva 7 era la verdadera granada. La había enterrado a mitad de la presentación bajo la sección Canales de oportunidades emergentes. Mostraba una tasa de recuperación del 19,4% en segmentos fríos que habíamos descartado como peso muerto. Había construido un modelo predictivo que filtraba la reactivación de leads basado en éxitos históricos cross-sector. No era solo teoría. Lo había probado en vivo en un subconjunto de cuentas. Funcionaba. Y tenía potencial para revivir un flujo de ingresos que abandonamos el trimestre pasado cuando Carlos lo etiquetó como no viable porque no sabía segmentar por fecha de origen. Pero Javier no lo entendería. Ni siquiera lo notaría. Lo que haría sería presentarlo como su propia epifanía. Tirar unas palabras de moda y dejar que los ejecutivos le dieran palmadas mientras yo observaba desde la pared de cristal fuera de la sala de conferencias. Tomé una decisión. Eliminé los metadatos de la presentación. Quité mis iniciales. Borré los comentarios autosave. La limpié de toda atribución. Luego exporté una copia separada. Sin logos. Sin marcadores identificadores. Solo el contenido. Y la guardé en mi drive personal. No para ser turbia. Para estar lista. Porque en este juego, las ideas no te ascienden. La visibilidad sí. Y Javier estaba a punto de tener la mía. Ni siquiera esperé a ver la repetición de la reunión. Ya sabía cómo había ido. Javier salió de la sala de juntas sonriendo como si hubiera curado el cáncer con un gráfico de barras. Carlos le chocó la mano. Oí a Miguel susurrando algo sobre por fin ganar tracción en segmentos muertos.
Mi segmento. Mi modelo. Mis tasas de recuperación. Era como ver una repetición de un programa donde yo ni siquiera era un personaje. Solo una guionista que no salía en los créditos. Cuando salí de la oficina. El aparcamiento estaba oscuro y mi coche era el único en la fila trasera. Me senté al volante con el móvil en una mano y mi placa aún enganchada al Blazer. Mi estómago zumbaba. No nervios. No tristeza. Algo más afilado. Había esperado años a que alguien notara lo que aportaba. Y lo hicieron. Solo no la parte de mí. Busqué la última tarjeta de visita que tenía de esa cena con clientes un año atrás. Antonio Ruiz. Socio gestor. No sabía si el número seguía activo o si me cogería una asistente. Pero marqué antes de poder disuadirme. Contestó al segundo tono. Antonio Ruiz. Dijo calmado y claro. Hola. Soy Elena. Nos hemos visto un par de veces. Estoy en Innovatech. La estratega de ventas. Te ayudé con la expansión de Assegur en primavera. Pausa. Ah. Sí. Fuiste la que detectó la hemorragia de retención. Buen trabajo. Exhalé. Aliviada. Se acordaba. Tengo algo. Un marco. Es crudo. Sin pulir. Sin branding de empresa. Pero funciona. Javier presentó una versión hoy. Consiguió ovación. ¿Y me lo cuentas por qué? Porque él no lo escribió. Lo hice yo. Silencio. Luego, envíamelo. ¿Lo hice? No la versión pulida. No la corporativa con todo el relleno que Javier insistía. Envié los huesos. El análisis crudo. El modelo de recuperación. El rollout GTM por fases. El esquema de tiering de cuentas. Incluso incluí las rutas de activación opcionales para leads dormidos basado en clustering comportamental. Algo que nunca me atreví a mencionar en revisiones internas porque alguien como Miguel lo llamaría demasiado académico. No dormí esa noche. Revisaba el inbox como en la universidad. Esperando ofertas de empleo que nunca llegaban. A las 6:42 de la mañana. Llegó una respuesta. Asunto, hablemos. ¿Sin saludo? Sin firma. Solo un enlace a una reunión y una hora. 11:30 de la mañana. Entré en la oficina ese día como si nada hubiera cambiado. Como si no llevara un cóctel molotov de estrategia en mi bolso y esperara a ver dónde caía. Javier me saludó con ese asentimiento smag. Buen trabajo en la presentación. Me hizo parecer una estrella. Solo sonreí, encantada de ayudar. Porque antes nadie escuchaba. Pero Antonio. Antonio, estaba bien despierto. Su oficina estaba en el piso 29 de una torre del centro con más cristal que paredes. Había pasado por ese edificio 100 veces y nunca pensé que entraría para algo más que una entrega. Pero ahí estaba. Aferrando mi bolso del portátil como un salvavidas. El corazón latiéndome a través de la blusa como si intentara mandar código Morse. Seguía oyendo su voz del teléfono, almuerzo. Mi oficina. ¿Sé puntual? No una invitación. Una audición. La recepcionista no pidió mi nombre. Solo señaló, al final del pasillo. Última puerta a la izquierda. La oficina de Antonio Ruiz era líneas limpias y sin desorden. El tipo de lugar donde las ideas tienen que ganarse el espacio. Sin fotos enmarcadas de golf. Sin trofeos de ego. Solo una larga mesa de nogal.
Un monitor negro mate y una bandeja con 2 bocadillos y 2 botellas de agua con gas. Ya estaba sentado, desplazando algo en una tablet. No levantó la vista. Siéntate, dijo. Aún leyendo. Lo hice. Tocó la pantalla. La giró hacia mí. Era mi modelo. O al menos la versión que le envié. Lo había anotado. Rutas de conversión codificadas por color. Proyecciones añadidas. Había invertido tiempo. ¿Tiempo real? ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Segura? Sonreí tensa. ¿A menos que alguien más en Innovatech esté reconstruyendo nuestro pipeline en secreto? Sí. Soy yo. Levantó la vista por primera vez. No había suavidad en su rostro. Solo cálculo. ¿Te das cuenta de que esto contradice la posición de tu VP del Q2? Nos dijo que los leads fríos sangraban dinero. Tú dices que no solo son viables. Son rentables. Digo que estamos sentados en un canal de recuperación con potencial de retorno del 19%. Pero nadie quiere tocarlo porque no luce sexy en una diapositiva o porque Javier no entiende los triggers de ciclo, de vida de segmentos. Lo dejó flotar en el aire. Luego dijo, ¿por qué no lo presentaste tú misma? Reí una vez. Porque soy analista. No soy material de liderazgo. Al menos ese es el veredicto oficial. Se recostó, cruzando los brazos. ¿Eso es así? Me encogí de hombros. Aparentemente. No tengo presencia. Antonio se tocó la barbilla con el pulgar. Pensando. ¿Sabes qué veo cuando leo esto? No. Dije honestamente. Precisión. Paciencia. Reconocimiento de patrones. No solo construiste un modelo de recuperación. Construiste un sistema que escala. He visto a docenas de firmas B2B ahogarse porque sus equipos de ventas no piensan más allá del trimestre. ¿Esto? Dijo tocando la tablet. Piensa adelante. Deslizó una carpeta por la mesa. Esto es un borrador de propuesta. Estamos reorganizando la estructura de desarrollo de negocios en varias compañías del portfolio. Una de ellas tomará el segmento de Innovatech el mes que viene. Necesito a alguien que arquitecte la estrategia de transición. ¿Yo? Pregunté antes de poder detenerme. Asintió. No porque seas llamativa. No porque seas una estrella. Sino porque ves lo que otros pierden y no te inmutas cuando te roban el crédito. Abrí la carpeta. No era solo un outline de estrategia. Era un rol. Un departamento. Una chance de construir algo desde los huesos. ¿Qué dices? Preguntó. Levanté la vista. Mi voz era calmada. Empecemos con el almuerzo. La voz de Javier rebotaba en las paredes de la oficina como una pelota de goma empapada en ego y colonia barata. Dije. ¿Dónde están las métricas actualizadas? ¿Quién tiene las listas de Outreach del Q3? Teléfonos se congelaron en el aire. Cabezas giraron. Estaba haciendo su meltdown de macho alfa delante de los becarios. Hinchado como un gallo que acaba de darse cuenta de que el gallinero tiene wifi. Lo que no sabía era que yo ni siquiera estaba en el edificio. Estaba 3 pisos por encima en la suite de otra firma en el centro. Portátil abierto. Vite bordeando un plan de rollout en Tuen para una infraestructura de ventas que él ni sabía que existía. Mi respuesta de fuera de oficina estaba activada. PTO hasta el viernes. Contacte a Carlos para asuntos urgentes. Carlos. Que no podía deletrear tasa de churn sin autocorrector. Oficialmente.
Me estaba descomprimiendo. Extraoficialmente. Estaba construyendo un imperio desde el blueprint que Antonio y yo habíamos garabateado en una servilleta de almuerzo. Ahora evolucionando en una integración B2B multitier que se presentaría a 30 socios en el próximo Summit. Y no estaba sola. 2 directores más se sentaban con nosotros. Uno de una startup de IA logística. Otro de una firma de marketing que se había fusionado al fondo de Antonio. No eran solo pares. Eran futuros colaboradores. Y por el segundo día supe que no me veían como una analista junior tomando notas. Me veían como arquitecta. Lo había ganado. Pasamos horas en la sala de conferencias acristalada construyendo capas de segmentación por niveles y algoritmos dinámicos de priorización de leads. Esbocé frameworks de onboarding. Reescribí la lógica de nurturing. Construí planes de activación multistage basados en comportamientos de compradores que Innovatech había ignorado. 2 años seguidos. Y los números. Escalofriantes. Antonio entró a mitad de mi desglose del lag de conversión versus relevancia de fuente de leads y se quedó ahí. Brazos cruzados. Observando como si ya estuviera escribiendo el comunicado de prensa en su cabeza. Al final del tercer día. No hizo un discurso. No hizo el movimiento dramático de todos levantad vuestras copas, que gente como Javier ama imitar. Solo deslizó una carpeta por la mesa. Dentro, un título provisional. Una estructura de reporting. Un presupuesto y una carta de intenciones firmada. Jefa de desarrollo de negocios. Integración cross-portfolio. Yo. La miré más de lo que pretendía. Quizás porque no estaba acostumbrada a ver mi nombre en la cima de nada. O quizás porque por primera vez en años. El trabajo que había enterrado entre bastidores estaba a plena vista. Sin marca de agua necesaria. Pensé que no era mi tipo. Dije. Más para mí que para él. Antonio dio una media sonrisa y se recostó. No lo eres. No persigues atención. No finges urgencia. Piensas. Construyes. Y nunca has intentado venderme algo que no estuviera listo. Por eso funcionará. Cerré la carpeta. ¿Innovatech? Estamos finalizando la reestructuración. Dijo. Serán informados el lunes. Pero tu equipo no reportará a través de ellos nunca más. Reportarás a mí. Tomé un aliento lento. Anclándome. Luego asentí. De acuerdo. Dije. Construyámoslo bien esta vez. La sala se quedó en silencio muerto. Como si alguien hubiera desconectado el oxígeno. Podías oír el clic de los zapatos de Antonio contra el suelo pulido y el carraspeo incómodo de alguien al fondo, que claramente deseaba haber tomado esa reunión por Zoom. Javier estaba congelado a mitad de frase. Medio girado hacia la pantalla. Una mano alzada como esperando aplausos que nunca llegaron. Antonio no esperó permiso. Seré breve. Dijo fresco y cortante. Ha habido un cambio en la dirección estratégica. Efectivo inmediatamente. Estamos consolidando todas las operaciones de desarrollo de negocios bajo una nueva iniciativa cross-portfolio. El CEO se inclinó adelante. Antonio. Esto no estaba señalado. Ha estado en movimiento un tiempo. Antonio cortó. Encontrarás el memo en tu inbox en 1 hora. Por ahora. Me gustaría presentar a vuestra nueva jefa de desarrollo de negocios. Se giró hacia la puerta abierta. Entré. No apresurada. No triunfante. Solo calmada. Deliberada. Como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Esperando que la sala me alcanzara.
Hubo un segundo completo de aire muerto antes de que el primer sonido lo rompiera. La mandíbula de Javier cerrándose de golpe. El sonido fue pequeño. Casi cómico. Pero la mirada en su cara. Eso era arte, pálido. Confuso. Algo entre indigestión y crisis existencial. Hola a todos. Dije suave. Ofreciendo un asentimiento a la primera fila donde Carlos parecía a punto de vomitar en su cuaderno con logo. El CEO parpadeó. Espera. ¿Ella? Estaba de peteo. Lo estaba. Ofrecí con una sonrisa agradable. Pero ya estoy de vuelta. Antonio gesticuló a la pantalla. Revisaremos la estrategia real en un momento. Pero primero, resetearé la conversación. La versión de la presentación que habéis visto está desactualizada. Lo que recorreremos hoy es la versión real. La que funcionó. Javier intentó hablar. Un momento. Esta reunión era para el roadmap trimestral. Lo sigue siendo. Dijo Antonio. Solo que ahora usamos el roadmap construido por la persona que realmente entendía el terreno. Me senté frente a Javier. No al otro lado de la sala. Al otro lado de la mesa. Línea de vista directa. No podía evitarlo. Y yo no me inmuté. Solo lo vi retorcerse en la misma silla que una vez me dijo que no era para mi nivel. La pantalla del proyector se oscureció mientras Antonio asentía al técnico. Carga la nueva presentación. Javier se inclinó hacia el CEO. Susurrando frenético. Intentando salvar cualquier astilla de control que pensara que le quedaba. Pero se había acabado. La narrativa había cambiado y todos en esa sala lo sentían. No dije mucho después. Solo abrí mi portátil. Sincronicé mis notas y esperé. Déjalo sudar. Déjalo tartamudear. Había esperado años por un asiento en esta mesa. Ahora era mío. La pantalla se iluminó con mis diapositivas. No la versión masacrada de Javier. No la que había pulido con clichés y energía Q3. Sino la mía. Cruda. Detallada. Sin cortes. La página de título no decía Innovates. Decía Ruiz Advisory. La firma de Antonio. Y justo debajo. En la esquina, líder, Elena Vargas. La sala no jadeó. Nadie aplaudió. Fue mejor. Se inclinaron adelante. El tipo de inclinación que solo pasa cuando la gente sabe que va a aprender algo que debería haber sabido semanas atrás. Diapositiva 1. Empecé. Firme como una roca. Reclasificación de segmentos basada en clustering comportamental. Hemos estado descartando leads que muestran triggers de engagement tardío porque el CRM los etiqueta como rancios basado en primer toque. No en comportamiento final. Javier abrió la boca de nuevo. Desesperado. Ya lo estábamos mirando. No. Dijo Antonio plano. Dijiste. Y cito. Esos canales son peso muerto. Sin embargo, este modelo recuperó el 19% de esos leads muertos sin coste añadido. Carlos parecía intentar desaparecer en su silla. Diapositiva 2. Continué. Secuenciación de conversión. Reestructurando la cadencia de toque frío para priorizar afinidad vertical antes que urgencia. Vimos un lift del 12% en engagement. En 6 días. Miguel. Que había estado golpeando su bolígrafo como si tuviera un tren que coger. Por fin se quedó quieto. Pasé por las siguientes 4 diapositivas, proyecciones. Mapas de retención. Capas de activación cross-market,
Cada métrica respaldada por datos de prueba en vivo de mi piloto original. Todo enterrado bajo el ruido de Innovatech. Hasta ahora. Javier intentó de nuevo. Trabajamos en equipo. Hubo colaboración. Nadie lo cuestiona. Replicó Antonio. Su tono quirúrgico. Pero colaboración implica contribución igual. Y he revisado los logs. Todas las historias de versiones. Solo un nombre aparece consistentemente, el suyo. Eso lo cayó. ¿El CEO? Para su crédito. No intentó girarlo. Solo ajustó sus gafas. Miró la pantalla y murmuró, necesitamos realinearnos. Programa algo esta semana. No lo dijo con florituras. Sin pausa dramática. Solo una decisión de negocios. Un pivote. Del tipo que hace o rompe carreras. Seguí. Les expliqué el plan de expansión a 12 meses. El modelo de onboarding por fases para nuevos fichajes. El funnel de reactivación de clientes. No corrí. No grandilocuente. Solo lo expuse limpio. Afilado. Como siempre había hecho. Solo que ahora la gente escuchaba. Cuando acabé. Antonio se levantó. Esa es la nueva base. Los socios ya han firmado. Desplegaremos en 3 verticales empezando Q1. Ella liderará. Javier no dijo una palabra. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Nudillos blancos. Su condescendencia usual se había ido. Reemplazada por algo que no le había visto en 6 años. ¿Miedo? Cerré mi portátil. Sin reverencia. Sin discurso. El mensaje ya se había recibido. Estaba ahí como un maniquí que alguien olvidó guardar. Aún con ese blazer demasiado ajustado y la confianza quebradiza que solía llenar salas enteras. Sus ojos saltaban a la puerta como esperando que Antonio reapareciera y lo revirtiera todo. Pero esto no era un sueño. No era un malentendido. Era el momento que había pasado años asegurándose de que nunca llegara. Y ahora estaba aquí. Y yo seguía de pie. Desconecté el cable HDMI con el mismo cuidado que usaba para empaquetar sus demos a medio hacer. El aire aún olía Fandly a colonia barata. Café y pánico. Papeles crujieron mientras alguien recogía sus notas unas sillas más allá. Pero nadie le dijo nada. Ni siquiera Carlos. Solo le dieron esa mirada de reojo. La que das a alguien que ya no manda pero aún no lo ha pillado. Dio un paso hacia mí. No lo sabía. Levanté una mano. No enfadada. Solo acabada. No. Su boca se abrió de nuevo. Y lo vi cavando por una frase. Algo para salvar la cara. Algo para fingir humildad. Quizás incluso gracias. Pero el tiempo para eso había caducado. Años atrás. Cogí mi cuaderno y lo metí bajo el brazo. Luego me giré hacia él. Calmada como la muerte. ¿Quieres que te traiga un café?, pregunté. Ladeando la cabeza. ¿O puedes manejarlo tú solo? Parpadeó. Aturdido. No esperé respuesta. Salí lenta y quieta. Pasando la sala donde solía sentarme y ver a los mismos 5 ascender una y otra vez por hacer desastres que yo limpiaba. Pasando el escritorio donde había estado 6 años con vista a un archivador y 0 línea de vista a la sala de conferencias que ahora poseía. Pasando la pizarra donde Javier una vez escribió, equipo OZ, confianza, energía, accountability, momentum. Como si significara algo para alguien más que él. La gente levantó la vista al pasar.
Algunos con reconocimiento. Algunos con un poco de vergüenza. Unos pocos dieron pequeños asentimientos. No piedad. No. Sino respeto. El tipo que solo aparece después de que el silencio se rompe. Entré en mi nueva oficina. Paredes de cristal. Puerta real. Mi nombre ya impreso en el calendario para 3 summits próximos. Dejé el cuaderno. Me quité el blazer y abrí el portátil. El logo en la pantalla no lucía diferente al de la semana pasada. Pero yo sí. Ya no era ruido de fondo.